Bien, recapitulando el tema de Dios habla hoy, ¿tenemos en verdad fe en Dios? La pregunta y el título sería ese. Entonces, hablamos de Dios y Jesucristo como un Dios. Entonces vemos Jeremías 17, esto es recapitulación. Dice la palabra de Dios: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Yahweh, que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Según lo que tú hagas es lo que te va a ir, sin duda. El engaño es: yo estoy bien y te va mal. Espera. Aquí dice el Señor que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Para dar a cada uno según su camino. Ahora, vemos en Jeremías una profecía. Profecía quiere decir anticipar actos o eventos con la inspiración divina de Dios. La revelación de Jesucristo, que es el libro de Apocalipsis, es la revelación de Jesucristo para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces el libro de Apocalipsis, aunque es el último libro de la Biblia, tiene profecía. El Apocalipsis 2, 18, en el verso 23 dice: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Está hablando Jesucristo aquí, y en Jeremías está hablando Dios el Padre. Entonces Dios y Jesucristo son el mismo, no hay diferencia. Amén. Amén. Entonces podemos ver que la parte en la que está el estudio centrado es que Dios es uno. Amén. Pero ¿qué es lo que va a hacer Dios? Dice Isaías 35, 4. Decid a los del corazón apocado. ¿Qué son los del corazón apocado? Los que no tienen fe. Tienen un corazón que, si llegan a ver una mejoría en alguna situación de su vida, entonces creen. Mientras no ven nada, no creen nada. Están conforme a las circunstancias. Entonces dice: dile a los del corazón apocado, esfuérzate, no temas. He aquí que tu Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Y esto en Lucas, en el libro de Lucas, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 7, versículo 18, dice: cuando pues los hombres vinieron y le dijeron, ¿sí? ¿Quiénes eran? Discípulos de Juan el Bautista. Le dijeron a nuestro Señor Yahshua Mashiach: oye, nos mandó Juan el Bautista a preguntarte, ¿eres tú o buscamos a otro o esperamos a otro? Entonces Yahshua respondió: id y hacer saber a Juan lo que has visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen y los muertos son resucitados. Este es el cumplimiento de la profecía que dijo Isaías: Dios mismo vendrá y os salvará. Amén. Amén. ¿Sí? Entonces, recuerda, dice: Dios mismo vendrá y los salvará, y entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Cuando viene Jesucristo y le dicen los discípulos de Juan: ¿eres tú? ¿O vamos a esperar a otro que venga? Dile a Juan lo que estás viendo y oyendo. Los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen y los muertos son resucitados. Ahora, ¿en dónde se complementa este conocimiento que viene de la profecía del mismo Dios único? No son tres dioses, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Eso no es así. Amén. Es un solo Dios. Amén. Pero dice 1 Timoteo 3:16: e indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Amén. Ahora, tenemos en verdad fe en Dios. Esta es la parte segunda. Deuteronomio 6,
del 1 al 4, el gran mandamiento, dicen los subtítulos en la escritura. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Yahweh vuestro Dios mandó que os enseñare, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros a tomarla, para que temáis a Yahweh tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de su vida, para que tus días sean prolongados. Si tú obedeces, tus días serán prolongados porque vas a servir a Dios. Oye, dice el versículo 3, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra. Entonces en tu tierra fluirá leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Yahweh, el Dios de tus padres. Oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. ¿Sí? Sí. Ahora, respecto de ese mismo gran mandamiento, estando Jesucristo, Yahshua Mashiach, hablando con algunos fariseos y conocedores de la palabra, que estaban discutiendo lo que iba a pasar en la época de la resurrección o cuando ya estuviéramos con el Señor, de una mujer que se casó con un hermano y luego después se murió ese hermano y se quedó con el otro hermano y luego se murió el otro hermano y ella se quedó con el otro hermano. Y entonces le preguntaron todos perversos, ¿quién va a ser el esposo? Entonces decía, en el reino de los cielos ni se casan ni se darán en casamiento. Y como dice la palabra de Dios, en la Torah dice, ¿no ves que dice la palabra Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob? Entonces Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Entonces, contestando eso, se acercaron unos de los escribas que los habían oído que discutir al Señor y que sabían que Cristo había respondido bien, y le preguntaron, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Entonces Yahshua les respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y después de eso, Juan 10:30, dice el Señor Jesucristo, yo y el Padre uno somos. Para que quede como doctrina grabado en tu corazón. Porque si tú no sabes quién es Dios y lo tienes mal conceptualizado, cuando tú quieras hacer la voluntad de Dios no vas a poder hacer nada. Porque tu fe no está puesta en lo que la Escritura dice de quién es Dios. Amén. Ahora, vemos que en la restauración de Israel, en el libro de Ezequiel, dice esto: yo pondré dentro de vosotros mi espíritu, en el 36:27, y haré que andes en mis estatutos, los guardes y guardes los preceptos y los pongas por obra. Recuerda que dijo Deuteronomio: estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos de Dios que yo te mando que pongas en práctica todos los días de tu vida. ¿Desde dónde? Desde Deuteronomio. Pero entonces en Ezequiel, que ya es el tiempo de la profecía, te dice: yo pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. Quiere decir que por tu propia fuerza no vas a poder cambiar nunca. Andas en tus fuerzas, vas a andar cayéndote y levantándote, vas a parecer elevador. Y con una fe nula, porque no va a haber fe en ti. Lo andas haciendo por tu propia necesidad de portarte bien para que la gente no vea que tú eres malo o mala. Eso no sirve de nada. Porque dice el Señor: yo pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andes en mis estatutos, guardes mis preceptos y los pongas por obra. Solamente la persona que tiene el Espíritu Santo puede comportarse como un santo. Si no hay Espíritu Santo, son tus propias fuerzas y tu mentalidad. Entonces, ¿qué es lo que tienes que tener fe? Que Cristo prometió el Espíritu Santo, que Cristo dijo: cuando yo me vaya y el Padre mandare el otro Consolador, Él os revelará todo lo que está en la Escritura, y lo que yo les enseñé les recordará. Entonces, viendo esto de la restauración, en el libro de Lucas 3:16 dice: respondió Juan diciendo, cuando le preguntaban: ¿tú quién eres? Juan dijo, diciéndole a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar su correa.
del calzado, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces el bautismo de Juan es para arrepentimiento, pero Él dice, yo nomás te bautizo para que te arrepientas, pero el Espíritu Santo te lo va a dar el Señor. Ok, entonces, en Mateo 3, del 8 al 12, dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no pienses dentro de ustedes mismos, a Abraham tenemos por padre. Si no hay Espíritu Santo, no te sientas tú que eres hijo de cualquier religión y hijo de Dios. Si no tienes el Espíritu Santo, no estás marcado y no vas a poder ser santo. ¿Por qué? Pues te va a parecer locura la santidad. ¿Sí? ¿Cómo crees? ¿Santo? No, yo soy hombre, no puedo ser santo porque soy defectuoso, porque no sé. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no te ha conviccionado de la rectitud y de la santidad, que es vivir apartado del pecado. Entonces dice, yo a la verdad os bautizo en agua. También Mateo 8:12. En el versículo 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Si el Espíritu Santo te revela, el pecador se va a ir al infierno a ser quemado. Entonces, ¿qué dice la predicación de Juan el Bautista? Mateo 3, 5 y 6, un poquito antes. Dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Cuando yo te bautice, tú vas a confesar tus pecados. A lo mejor porque hay mucha gente y hay niños, no vas a decir uno por uno. Pero vas a tener que decir delante de Dios y delante de los hombres, yo confieso que soy pecador. Y que me arrepiento de mis pecados. Y que prometo consagrar mi vida al Señor. Porque aquí hay algo que el Espíritu me reveló que no ha pasado. Dice, eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Entonces, por eso la gente cuando dice Dios dijo en Cristo que te arrepientas, se arrepienten ahí medio mal y bien. No entregan su corazón y no se arrepienten, siguen pecando. Entonces tienes que renunciar a todo y tienes que decir al Señor, en el bautismo, Señor, yo confieso que soy pecador, pero me arrepiento y prometo consagrar mi vida a ti. Ahora, Marcos 1:5, fíjate, la misma Bautista, el mismo Juan, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. De aquí en adelante, cuando yo bautice personas, van a estar confesando sus pecados. Yo confieso mis pecados, confieso que soy pecador, pero hoy me arrepiento y renuncio a toda obra de la carne, y entonces consagraré mi vida al Señor. Saldrás de tus fornicaciones, saldrás de tus adulterios, saldrás de tu maledicencia, saldrás de tus deseos mezquinos, saldrás de todo lo que el demonio no quiere que sueltes. Porque eso de que anden la gente liberando personas que no se han arrepentido, los liberan y el demonio se sale. Pero dice el demonio, yo regresaré. Y entonces él ve que su casa está limpiecita y dice que llama a otros 7. Y entonces el estado del hombre viene a ser peor que el que tenía. ¿Qué es lo que hay que hacer? Fundamentar el fundamento, la piedra de toque del crecimiento en el cristiano, en el Hijo de Dios, es el arrepentimiento. No te creas a la gente que te dice, acepta a Dios en tu corazón, ahí la llevas. Decían en el grupo, poco a poco se va lejos y al infierno vas derechito. Porque dejan de beber y no dejan de pecar. Y siguen en sus fornicaciones, en sus groserías, en sus rencores. Y cáese y levántate y cáete. ¿Sí me explicó? Entonces dice, después de que Juan dijo que Cristo iba a bautizar en Espíritu Santo, vino el día de Pentecostés, donde vino el Espíritu de Dios. En Hechos 2,
Es la promesa del Espíritu Santo. Entonces en ese día, Pedro, que estaba pues muy apenado, me imagino como deprimido por haber negado 3 veces al Señor, y entonces la gente empezó a decir cuando bajó el Espíritu Santo, estos están borrachos, están llenos de mosto, estos... Y Pedro se levantó y les dijo, ¿cómo van a estar borrachos si apenas es la hora tercera del día? Esto pasa porque a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo, y la promesa es lo que ustedes están viendo. Porque ustedes lo mataron. Y entonces esas personas se compungieron de corazón y le dijeron a los apóstoles y a Pedro, hermanos, ¿qué haremos? Entonces dijo Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yahshua Mashiach, de Jesucristo, para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y entonces cuando tú recibas el Espíritu Santo vas a tener la fuerza del Espíritu en ti. Porque acuérdate, y eso lo vamos a ver en el estudio de profecía y fe, que Dios con su Espíritu puede estar sobre de ti. Pero a los hijos de Dios, a los que dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a los que creyeron en su nombre, a los que lo recibieron y creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. No todas las personas son hijas de Dios. Si tú eres hijo de Dios, compórtate como hijo. ¿Qué dijo el Señor? Sed santo como yo soy santo. ¿Cómo vas a ser santo sin el Espíritu Santo? Pero si ni entiendes qué es el Espíritu Santo y no has querido entender a una doctrina que tiene que ver con la santidad a partir del recibimiento del Espíritu de Dios, no vas a poder ser santo. Y no te masacres porque no puedes hacerlo, porque no está en tus fuerzas. Lo que tienes que comprender es que Dios, por su Espíritu en el bautismo, vas a recibir el poder. Por eso dijo el Señor, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu de Dios. ¿El poder de qué? De echar fuera a los demonios, de hablar nuevas lenguas, de reprender al diablo de ti. Porque dice el Señor, entonces ya no se enseñoreará más el pecado sobre ti. Pero sin poder no se puede. Entonces, Jesucristo, ya habiendo dado el Espíritu Santo, te dice, arrepiéntete, bautízate. Y los que se vayan a bautizar, yo ya estoy en pláticas con el hermano Reyes para hacer bautizos pronto. Si no es de este domingo que viene, al otro. No le hace cómo nos vayamos, eso ya Dios verá. Amén. Amén. Inclina tu rostro. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, de Yahshua Mashiach, gracias porque tú nos has revelado la Escritura. Porque tu Espíritu nos revela que tú eres el que prometiste. Tú eres el que diste el mandamiento en Deuteronomio y hiciste la promesa a partir de que tú viste que el hombre no podía obedecer tus mandamientos como tú los querías. Y entonces prometiste en la profecía que tú pondrías el Espíritu dentro de tu pueblo, dentro de las personas que aceptaran estar contigo, y que entonces harían ellos la práctica de vivir dentro de tus mandamientos y tus preceptos. Y concluiste, Señor, mandando a tu Espíritu Santo para que nosotros fuéramos llenos de Él a partir del arrepentimiento y el perdón de pecados en el libro de los Hechos. Gracias te doy porque a partir de esa comprensión y de esa manera de entender la Escritura, somos santos hoy delante de ti, Señor. No hay posibilidades de que el demonio se enseñoree sobre nosotros, porque es decisión propia. Hoy te digo, hermano, hermana, pon tu corazón delante de Dios para que obedezcas lo que acabas de escuchar. En el nombre de Yahshua te doy gracias, Señor. Amén. Amén. Y amén. Amén.